Segundo bloque de MB Noticias y ya recibimos con mucho gusto a el candidato presidencial por el Partido Independiente, Pablo Mieres. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Un gusto, Pilar, encantado de estar por acá. Bien, el gusto también es nuestro. Mucha movida ayer, ¿no? Sí. Los 4 candidatos de la coalición firmando este documento que te voy a preguntar, bueno, cómo fue que surge la iniciativa, pero sobre todo, bueno, la crítica que también dicen, bueno, ¿por qué expresarse en contra? Bueno, es que el plebiscito propuesto por el PIT-CNT tiene medidas que en caso de aprobarse van a generar, para decirlo de una manera sintética, el colapso del sistema previsional. Va en el sentido radicalmente opuesto a lo que todos los partidos en el 2019 decíamos que había que hacer, que era buscar la sostenibilidad financiera del sistema, evitar que ese déficit. Yo me acuerdo a Danilo Astori, cada vez que iba a una rendición de cuentas, nos mostraba una gráfica en donde uno de los problemas que el Uruguay tenía era la trayectoria del déficit de jubilaciones y pensiones, que era creciente de manera muy aguda. Por lo tanto, la reforma que se hizo el año pasado lo que hizo fue buscar estabilizar esa curva y evitar que tuviera la trayectoria tan grave para el futuro del país y de las nuevas generaciones, de los más jóvenes. Bueno, la propuesta del PIT-CNT, cuando uno la analiza, y esto no yo, que no soy especialista, sino los técnicos del BPS, dicen que en 25 años el déficit en términos de puntos del PBI, con los cambios que propone el PIT-CNT, subiría 5 puntos del PIB con respecto a 1 punto del PIB con la reforma del año pasado. Eso es una barbaridad. Y es una barbaridad que además pone en riesgo no, clausura definitivamente un montón de ideas que tenemos todos los partidos, vinculada, por ejemplo, a reducir de una buena vez la pobreza infantil, transformación educativa. Todas las medidas sociales se quedan trancadas porque el gobierno que le toque va a tener que atender una catástrofe del déficit que va a venir creciendo y que se va a ir proyectando. Y no es cierto lo que dice el PIT-CNT de que no va a haber un impacto. A ver, lo dicen todos los economistas de todos los pelos, economistas de izquierda, de derecha, de centro. El problema es que se presentó una propuesta, la verdad, con todos los respetos, muy disparatada. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una señal del sistema político, y por eso también la invitación fue a Yamandu Orsi, porque además Orsi ha dicho que no está a favor de esta reforma, no firmó, los economistas que lo asesoran también dicen lo mismo, Vergara dice las mismas cosas que yo estoy diciendo ahora, las dice Mario Vergara. Bueno, entonces dijimos, bueno, yo hablé con Yamandu y le dije, mirá, yo no quiero dejarte afuera, yo sé que el tema puede ser complicado entre el frente. Y expresamente evité mencionar la reforma del año pasado en la declaración para que fuera estrictamente sobre el plebiscito, para que habilitara, porque obviamente si yo hacía alguna mención a la reforma del año pasado, ahí se habría una diferencia, porque el Frente estuvo en contra, votó en contra, y por supuesto la reforma del año pasado puede tener modificaciones, planteos. Ahora, esto es una barbaridad. Bueno, Orsi respondió ayer, un poquito antes de la reunión, diciendo por qué no participaba y vinculándolo a la diferencia de fondo que tenemos en el tema de la reforma de la seguridad social, pero al mismo tiempo ratifica que es pública su posición con respecto al plebiscito. Claro, la gran diferencia es que no está de acuerdo con la reforma que hoy está vigente, exacto, ¿no? Exacto. Es decir, pero ¿cuál es la solución? Porque también pienso como trabajadora, si se evitan niveles de pobreza también en el resto de la población, también puede afectar a que haya un mejor vivir en el resto, pensando en clave de derecho también, yo, ¿no? lo que te digo es que el tema es que no se apruebe esta reforma, esta propuesta del PIT-CNT. Esta propuesta del PIT-CNT Claro, pero uno piensa de aquí a 20 años. Digo, bueno, está de aquí a 20 años, digo, en el medio capaz que... No, de aquí a 20 años no. El aumento de las jubilaciones mínimas es inmediato. No, por eso. Pero lo que quiero decir, si el impacto es de aquí a 20 años, digo, bueno, de aquí a 20 años se podrá solucionar de otra manera. Yo puse un punto de referencia que es 5 puntos del PIB de aumento del déficit en 25 años, pero la trayectoria empieza a despegarse enseguida. O sea, la trayectoria de freno del déficit, de
de control del déficit que se instaló con la ley del año pasado empieza a ser afectada inmediatamente empieza a dispararse. En 25 años la diferencia se quintuplica, en 10 años se triplicará, en fin. O sea, lo que yo digo es que esto impacta inmediatamente en el déficit. No es que tenemos una ventana, como dice el PIT-CNT, que en 20 años no pasa nada. No es cierto. Están mal asesorados en todo caso. Y además se hizo a la apurada. Yo voy a decir dos cosas que son increíbles. Una, poner la edad de retiro en la Constitución, no hay ningún país del mundo que lo tenga. ¿Por qué? Porque es una variable móvil, porque necesariamente la demografía de cualquier sociedad cambia y tú tenés que tener esa variable, que además en el caso de las características demográficas del Uruguay, los países que tienen características demográficas similares a Uruguay no tienen 60 años como edad de retiro. En general hay quienes tienen 63, hay quienes tienen 65, hay quienes tienen 67. Y además, en el caso de Uruguay, la reforma del año pasado va a mover a 65 años la edad de retiro dentro de 15 años aproximadamente. Claro. Y este va a ser uno de los grandes temas de campaña, más allá de lo del plebiscito, porque parece que como que va a polarizar, y es uno de los ejes de la campaña, cuando hay otros muchos temas que van a estar sobre la mesa, que están sobre la mesa, que la gente está sufriendo. Seguridad, la pobreza infantil, pero que no se ha solucionado. Pero es que ese es uno de los problemas, es que este plebiscito, en caso de aprobarse, bloquea los recursos que deben destinarse. Nosotros fuimos los primeros... Pero no se ha solucionado igual ahora. Por supuesto, y nosotros fuimos los primeros. Yo siempre recuerdo en febrero cuando un medio de prensa preguntó a cada precandidato cuál era la prioridad número 1. El único que dijo reducir la pobreza infantil fui yo. Ahora, por suerte, todos estamos alineados, o muchos estamos alineados en la idea de que hay que reducirla, porque yo recuerdo, además, el recuerdo tiene que ver con una figura que yo le tengo gran admiración, que era Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra fue el primero con fondos de UNICEF que a fines de los 80 estudió el tema de la pobreza infantil y dijo: señores, en Uruguay los niños son el doble de pobres que el resto de la población. En aquel momento la pobreza era 20%, entre los niños era 40%. Ahora estamos mejor, aunque en algún momento estuvimos peor. Ahora la pobreza es 10, pero entre los niños es casi 20. Por lo tanto, claro, entonces eso hay que resolverlo. Ahora, si vos aprobás el plebiscito, la guita que hay que poner, para decirlo fácil, la guita que hay que poner para bancar el déficit incremental de las jubilaciones va a impedir que cualquier gobierno, sea el que sea, tenga dinero y recursos para dedicarse, por ejemplo, a este tema. Claro, pero más allá de todo eso, pienso como ciudadana, también no se arregló sin estar esta reforma sobre la mesa. No se arregló, y yo creo que es un debe de todos los partidos, porque pasaron, no sé, 35, 40 años. Sí. 40 años desde aquel momento, y lamentablemente siempre fue quedando como un problema. Claro. Yo te digo, para nosotros, para el Partido Independiente, acá hay un trípode de 3 datos estructurales que no tienen que ver ni con este gobierno ni con los gobiernos anteriores, que hay que cambiar. Uno es la pobreza infantil, que tiene que reducirse. El segundo es la deserción en enseñanza media, que está en el 50%. Estaba en el 60%, ahora está en el 50%. Somos uno de los países de América Latina que tiene una tasa de deserción más alta. O sea, gurises que en edad de terminar enseñanza media abandonaron. Y el desempleo juvenil, que entre 18 y 24 años es más del triple que en el conjunto de la población. Entonces, ese trípode es un gran problema para el futuro del país. Y para nosotros es la prioridad central. Abatir la pobreza infantil, atacar la deserción estudiantil, y ambas cosas impactan seguramente en una caída del desempleo juvenil, porque el problema de los gurises para el desempleo, además de no tener experiencia laboral, y siempre eso cuesta, pero es el nivel educativo. Si vos mirás... Pero justo recién estábamos escuchando, no sé si lo estabas viendo, también hablando de la calidad del empleo. El desempleo juvenil es real, siempre ha sido un problema conseguir la primera experiencia laboral, pero los empleos que se han creado no son de buena calidad. Y si uno pierde un empleo, pero lo digo en general, si pierde un empleo en este país es como muy difícil encontrar otro. A ver, 2 cosas. Una, sobre la calidad del empleo. Una cosa es que tenemos un montón de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos, eso también es histórico. Estamos en una situación donde deberíamos buscar la manera, y eso, el camino
es una mejora de productividad. Por eso, a fines del año pasado instalamos en el Ministerio de Trabajo un ámbito que está funcionando, donde participa el PIT-CNT, las cámaras empresariales y el Ministerio, porque llegamos a un punto parecido al 2015. Hoy el Uruguay tiene una cantidad de puestos de trabajo bastante mayor que en 2019, que se aproxima a la que hubo en 2015, que fue un pico de actividad, y tenemos un salario real recuperado a niveles por encima del 2019, 2,5 puntos por encima del 2019 y el 2018. Entonces estamos en un momento en donde si no hay un salto de productividad, como pasó en el 2015, que no hubo un salto de productividad, empezó a caer el empleo, porque se priorizó el salario. O sea, para mantener en crecimiento salario y empleo, necesitamos una mejora de la productividad. Y eso implica mejora de ingresos. Ahora, también te digo, en este periodo la informalidad bajó, a pesar de que aumentaron los puestos de trabajo. O sea, que es más valioso todavía. O sea, que la calidad del empleo... A ver, calidad del empleo en cuanto a ingresos suficientes o insuficientes, ahí podemos discutir. Pero en cuanto a que hay más gente formal, hoy tenemos en informalidad el 21,5%. Cuando este gobierno asumió, estaba en 25%. Y eso no en un contexto de que cayó el empleo, en un contexto de que hay más puestos de trabajo. Y más puestos de trabajo formales es mejor calidad de empleo, porque es gente que aporta a la seguridad social, es gente que está aportando para la jubilación. Tenemos que ir redondeando, pero me gustaría simplemente, hablar cerrando, me dicen. El Partido Independiente va a seguir, es coalicionista, va por ahí, porque pienso en Ojeda, que dice, bueno, contra el Frente Amplio. ¿Es esa la...? No, a mí me parece un error esa manera de presentar las cosas. O sea, acá uno lo que quiere, y yo estoy convencido de que la coalición necesita ganar, y tiene que continuar una línea de trabajo que nosotros hemos defendido y formamos parte. Eso implica ganarle al Frente Amplio, pero ganarle al Frente Amplio no es un fin en sí mismo. En realidad el objetivo es cuál es tu proyecto de país y cómo haces para que los uruguayos vivan mejor y cuál crees tú que es el camino para que vivan mejor. Y eso implica una competencia donde del otro lado está el Frente Amplio y obviamente implica ganarle al Frente Amplio, pero no como finalidad, sino como parte de tu proyecto que se contrapone al del Frente Amplio. Pablo Mieres, muchísimas gracias por estos minutos. Encantado.